Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Juan Antonio Delgado Vázquez, cirujano oncólogo del grupo Life Oncología. Y bueno, hoy vamos a platicar, discutir, armar polémica con mis compañeros en virtud de la celebración del mes de la concientización del cáncer de pulmón. Nos acompaña el doctor Ramsés Castillo, cirujano oncólogo, el doctor Carlos Mariscal, radiooncólogo, y el doctor Emilio Murillo, oncólogo médico. Y pues bueno, compañeros, hay que hablar para que la gente sepa acerca de este tema. Vamos a discutir un poquito algunos puntos controversiales. Pues bueno, no sé quién quiere empezar. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién nos quiere decir qué es el cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón, pues como todos los cánceres, se origina en una mutación, en una célula que tiene lugar en los pulmones, digámoslo así, de manera gruesa, rápida. Esa mutación siempre va a ser debida, o la causa más común es la contaminación, el cigarro, principalmente el cigarro. Esa es la causa más directamente relacionada, ¿sí? Pero conforme vamos evolucionando, pues se han encontrado más factores que lo producen, ¿no? El asbesto, ¿no? Cuando se cayeron las torres de gemelas, se liberó asbesto al ambiente y eso también va a ser una causa en el futuro, ¿no? Antes de que sigas, la moda. ¿Qué relación tiene el cáncer de pulmón con el vapeo? La respuesta sencilla es, no tenemos la evidencia suficiente porque lleva muy poco tiempo el uso del vapeo, pero lo que nos ha enseñado la historia hasta este momento es que cualquier medicamento o sustancia que inflame el pulmón puede ocasionar cáncer de pulmón, ¿sí? En algún momento hubo insulina inhalada y se dejó de utilizar precisamente por eso, ¿no? Entonces, el vapeador llega hasta la parte más profunda del pulmón y produce inflamación y lo más probable es que aumente el riesgo de cáncer de pulmón, pero no tenemos la evidencia completa. Pero también es importante aclarar que aunque no cause cáncer de pulmón, puede tener efectos letales. Sí, E sí, sí. incluso más rápido que el Sí, sí, cáncer sí. de pulmón. Sí, lo que se vio en Estados Unidos fue que hacían una neumonitis rapidísima, falla pulmonar, y que más adelante me gustaría tener al neumólogo para preguntarle más, ¿no? Ya tendremos la oportunidad de platicar con ello, con el doctor Juan Alcaraz, neumólogo también del equipo, pero un poquito más adelante. No, pues básicamente digo que quede bien claro la situación del tabaco, pues es la causa principal, bien lo dijo Emilio, ¿no? Se menciona que hasta 9 de cada 10 casos tienen relación directa con el consumo de tabaco, ¿no? Y obviamente hay relación en la cuestión del índice o cuántos cigarros se consumen al día de tabaco y cuánto tiempo, ¿no? Y esto nos va a dar un índice, una variable, la cual entre este índice se vaya incrementando a más de 10, pues esa posibilidad, ese riesgo va a ir aumentando, ¿no? Fíjate que también tiene mucho que ver los pacientes que llegan, que te dicen, yo en la vida he fumado, ni he estado en contacto con pacientes o personas que fuman, ¿por qué me dio cáncer de pulmón? Evidentemente es una minoría, puede ser hasta el 12-15% de los pacientes que presentan cáncer de pulmón sin haber tenido ninguna exposición, llámese tabaquismo, exposición laboral, vapeo probablemente, pero presentan cáncer de pulmón. Y esto se va a ir viendo cada vez más, ¿no? Las políticas de disminución del consumo de tabaco, que creo que sí ha habido un impacto muy importante, sobre todo en las nuevas generaciones, pues ha hecho que los casos de cáncer de pulmón que no tienen relación con el tabaco se ha visto un incremento paulatino, ¿no? Pero obviamente, pues bien lo dice el doctor Ramsés, hay otras causas. En ciudades muy grandes, por ejemplo, la contaminación ambiental es un factor muy importante también para el incremento de cáncer de pulmón. Digo, la verdad es que estamos entrando en un tema bien controversial, porque si bien por una parte es cierto, digo, sobre todo los que ya tenemos la experiencia de ser papás de adolescentes, tú antes ibas a las tardeadas, al antro, al bar, a las fiestas y te encontrabas con que un 40-50% de la gente estaba fumando y te acostumbraste a eso. Hoy en día con las políticas que comentaba Carlos, ya no puedes fumar en algunos bares, en restaurantes, en antros, en lugares cerrados.
hay edificios 100% libres de humo, y entonces, como mucho, la actividad humana pues es por imitación, y eso de verdad que se ha impactado bastante en el uso en el tabaquismo en las nuevas generaciones. Verdaderamente es así. No sé ustedes cómo lo han percibido, y también lo que dice la información oficial, ¿no? Sí, probablemente sí baja la incidencia. De hecho, las encuestas de salud que hace el gobierno mexicano nos ponen como alrededor de un 17-19% entre hombres y mujeres de uso del tabaco. No es la mayoría. Entonces cae la incidencia del uso de tabaco, pero incrementan el uso de otras sustancias. Bien lo mencionaste al principio, con el vapeador, con la marihuana, ¿no? Entonces también el fumar marihuana, aunque volvemos, es lo mismo que con el vapeador, no hay evidencia tan fuerte como con el tabaco. Todo lo que inflame el pulmón a la larga va a producir cáncer de pulmón. Entonces, el fumar marihuana también puede producir cáncer de pulmón. Y generalmente, cuando yo he visto pacientes que están relacionados Eso es a muy la marihuana, importante, porque mucha gente, sobre todo los pacientes extranjeros, creen que o piensan Es que segura. marihuana es natural. Es más sana. Digo, el tabaco también es natural, no Sí, es sí, sí. sintético. Y piensan o creen que no produce cáncer de pulmón, pero entonces ya tenemos perfectamente demostrado que sí puede causar cáncer de pulmón. Sí, es que, bueno, la marihuana todavía es como más artesanal la situación en cuanto a forjar el cigarro y fumarlo, ¿no? El tabaco lleva muchísima industrialización. De por sí quitaron los puros, hicieron cigarrillos pues, para vender más. Y pues empezaron a usar a lo mejor partes más tóxicas de la misma hoja del tabaco, ¿no? Entonces, por eso es que vimos ese incremento durante el boom del cigarrillo, ¿no? Incluso hubo un cambio, como mencionaba Carlos. Disminuye el carcinoma epidermoide y aumenta el adenocarcinoma. Y parte de esto tiene que ver con el cigarrillo y lo profundo que penetra en el pulmón, ¿no? Sustancias suspendidas en el ambiente, las partículas menores a 2.5 micras, ¿no? Que también penetran al pulmón y pues también nos aumentan el riesgo, ¿no? Acerca precisamente de eso, por ejemplo, nosotros los cirujanos, Ramsés, ¿qué nos puedes comentar acerca de eso? Usamos energía monopolar a base de electricidad, se calienta el tejido, se hace hemostasia, se corta, y vivimos muchas veces dentro de la cirugía en una nube de humo Es una causada exposición por eso. laboral. Sí, claro. Y digo, no nada más es un factor de riesgo causante de cáncer de pulmón, inclusive de conjuntiva, de vía aerodigestiva. ¿Qué opinas? Pues definitivamente todos los que estamos expuestos a las inhalaciones, tanto como nosotros como cirujanos que estamos constantemente expuestos a lo que es el vapor o el calor o el humo que desprende la cirugía como tal, con el uso de energía, pues probablemente sea un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Y así como lo dijiste, ¿no? De la vía aerodigestiva superior, más que nada, ¿no? ¿Cómo podemos evitar eso? Híjole, ¿no operamos? ¿Nos vamos a dar quimioterapia? ¿O definitivamente usar filtros para estar absorbiendo la mayoría del humo que se genera cuando estamos haciendo hemostasia? Frecuentemente los pacientes en la consulta, incluso la pareja de los pacientes o los papás o los hijos, frecuentemente nos comentan: doctor, ¿qué tan cierto es que el acompañante o el que fuma pasivamente, qué tanto hay de riesgo de que desarrolle el tabaquismo pasivo cáncer de pulmón? La verdad es que es muy frecuente. Desgraciadamente, pues por brechas generacionales, ahorita definitivamente con las nuevas adquisiciones de las nuevas leyes, pues no se puede fumar dentro de los espacios cerrados, pero los pacientes mayores de edad o añosos o pacientes ancianos definitivamente desde jóvenes fumaban y fumaban todo el día. Desde que se levantan hasta que se anochece, están fumando y dentro de lugares cerrados. Desgraciadamente, las personas que acompañan a las personas fumadoras pues tienen un factor de riesgo bien importante como fumadores pasivos, independientemente que no fumen ellos directamente, pero están adquiriendo todos los
el humo del tabaco de su acompañante, ¿no? Sí, digo... El doble, ¿no? El doble que uno que no fuma. Pero es tremendamente el impacto, de verdad, porque de los 80s, del 85 para atrás, tú inclusive ibas al médico y en la Sí. consulta el médico estaba fumando. No, podías entrar a las tiendas, al Walmart, al cine, Soriana, al cine, los en viajes, el camión, en el camión. en los carros traían cenicero, o sea, ibas fumando en todos lados. Digo, los primeros que desaparecieron el encendedor eléctrico, ¿se acuerdan? Fueron las marcas norteamericanas, pero los europeos, que todavía el índice tabáquico es Más alto. tremendamente. Tú vas a cualquier ciudad europea que sea de un alto índice de visitas y el aroma es a cigarro, ¿no? Sí. Sí, la mitad de la población en Europa fuma, ¿no? Comparado a nosotros, Sí, un que ha 15, bajado. 20%. Pero bueno, nomás haciendo hincapié, digo, el tabaquismo pasivo, al final de cuentas es un aumento del riesgo, ¿no? Y no nos exime el que la persona fume y nosotros no. El estar ingiriendo ese humo, ya lo platicamos, cualquier inhalación de algún tóxico, de algún químico, Y ¿no? la legislación es lo que nos protege, ¿no? El evitar que se fume en lugares cerrados evita la exposición como fumador pasivo, ¿no? Esa es la definición de un fumador pasivo, que tiene que ser un lugar cerrado para que el que está fumando te contamine. Te contamina, sí, claro. O sea que algún familiar pudiera haber alguna legislación que se pudiera prohibir el fumar dentro de la propia casa. A mí me gustaría que hubiera una que te impidiera que pudieras fumar dentro de la misma casa, ¿no? En mi caso, yo nunca he fumado, pero mi papá fumó durante mucho tiempo. Y pues me acuerdo que uno sabía cuando llegaba porque pues, olía que venía fumando, ¿no? O donde quiera que andábamos, ¿no? Traía el cigarro en la mano, ¿no? Entonces, sí me acuerdo que llegó un punto en donde yo creo que manejaba ya unas 2 cajetillas al día y también de buenas a primeras lo dejó. No fue algo fácil, pero lo dejó de un día para otro, ¿no? No me acuerdo qué fue lo que influyó en su decisión, pero no es fácil dejar de fumar, ¿no? No, es de las adicciones más difíciles de poder Sí, dejar, no. ¿no? El café, tabaco, Mi azúcar. abuela fumaba también, yo creo que muchísimo más que mi papá. Yo creo que ella me mandaba a comprar ya los paquetes de Raleigh, así. Pues no la caja, el paquete. El paquete que no me acuerdo si traía 12 cajetillas o 15, 20 cajetillas. Eso era lo que me mandaba a comprar cuando llegaba a visitarla, pues para fumar entre ella y mi tío en la casa, ¿no? Se repartían las cajetillas. Perdón, Dan. Y definitivamente, pues los pacientes que están presentando el cáncer o las personas jóvenes que están fumando, pues desgraciadamente algunos no han tenido el contacto o desgraciadamente no han tenido el fallecimiento de algún familiar por consecuencias del tabaquismo, ¿no? Entonces, existe hacer hincapié en los pacientes o en el personal en común de cómo evitar al menos presentar cáncer de pulmón, de los factores que son modificables, ¿no? Como el tabaquismo, ¿no? O ser el fumador pasivo que le dicen, ¿verdad? Hacer hincapié de cómo sí evitar la posibilidad de cáncer de pulmón, evitando esos pequeños detalles como el tabaquismo o ser fumadores pasivos. Claro. Otro de los temas que frecuentemente comentan los pacientes es, ¿te puede dar cáncer de pulmón? Ya creo que lo mencionaste al inicio. ¿Te puede dar cáncer de pulmón aunque jamás hayas fumado, aunque no seas fumador pasivo? Sí, no, ¿y por qué sucede esto? Hay otro factor de riesgo que podemos tener la mayoría de la población, que es la exposición al radón. A lo mejor no está tan estudiada, pero se filtra la descomposición del uranio, produce este gas, se filtra a través de las grietas del suelo y podemos estar expuestos, ¿no? En Estados Unidos tienen aparatos para poderlo medir, la exposición al radón, sobre todo en los sótanos, ¿no? Aquí pues prácticamente no lo utilizamos, no tenemos ese control, ¿no? Para ver si estamos expuestos o no. Pero pues básicamente es un gas que no tiene olor, entonces podemos estar contaminándonos. Y esa es una de las causas. Gases nobles. Ajá, y es una de las causas que no están relacionadas al cigarro, ¿no? Porque de nobles no tiene nada, ¿no? No, ninguno de los gases.
Y lo otro que también se ha visto y que compartimos en la población mexicana es que tenemos más alta incidencia de mutaciones del factor de crecimiento epidérmico, probablemente más parecidos a lo que ocurre en China. Entonces, probablemente esa incidencia también haga que, aunque no estemos expuestos al humo del cigarro, podamos producir la mutación y tengamos más cáncer de pulmón, ¿no? Sobre todo, esta se ve en no fumadores, mujeres de predominancia y de raza indígena. Y probablemente ahí hablemos de que pues, los genes hayan llegado a través de cruzar el estrecho, ¿no? Ahí entre el Alaska, ajá, y que hayan poblado, ¿no? Entonces esos genes pues, vienen igual de la parte de Asia, ¿no? Y, por ejemplo, Carlos Ramsés, ¿en qué país es más alto el índice de cáncer de pulmón? Bueno, pues principalmente se veía en países de primer mundo donde el tabaquismo era mayor. Todavía en Europa pues sigue siendo como primera causa de muerte. De hecho, todavía en Estados Unidos a nivel mundial sigue siendo la primera causa de muerte. Sí, ya la cuestión de la incidencia ha cambiado bastante, ¿no? Y esto volvemos a lo mismo, ¿no? Al control del tabaquismo, ¿no? Y sobre todo en espacios cerrados, etcétera, pues ha hecho que la incidencia baje, ¿no? Y ya tenemos otros cánceres que han ocupado el primer puesto, ¿no? Como incidencia, pero el cáncer de pulmón pues sigue estando como primer causa de muerte, ¿no? Y fíjate, ahorita que lo tocas, insisto, digo, nuestra vida de estudiante, de formación, pues a cuántas fiestas no acudiste, ¿no? Y antes era la parranda y todo el mundo fumando. Ahora es la parranda y nadie está fumando. O vapeando. Entonces, o vapeando. Entonces, ¿cuánto hablando del índice tabáquico, a cuánto se puede disminuir el índice tabáquico que puede impactar en el desarrollo de cáncer y en la muerte? Entonces, son cosas que a veces no... Pues no se menciona se valora, ¿no? Si desapareciera el cigarrillo, ¿no? El tabaco, una tercera parte de las muertes se evitarían. Y no solo de cáncer. Tamaño es el impacto. No solo de cáncer. No, ahorita estamos hablando de cáncer, pero digo, de enfermedades agudas, crónicas. Del corazón, cardiovasculares, del principalmente. riñón, de todo. Sí, definitivamente, pues no solamente afecta lo que es el pulmón como tal, obviamente también afecta a los grandes vasos. Pacientes se evitarían eventos vasculares cerebrales, infartos, entonces obviamente podría ayudar a disminuir también muchas más enfermedades, Sí, ¿no? claro. Eventos agudos. Aterosclerosis, cáncer Lo de que nos páncreas, ahorraríamos en vejiga. tratamientos. Y hablando de cáncer, pues cáncer de vía aérea, ¿no? De toda la Nasofaringe, digestiva, laringe, ¿no? Vejiga. Páncreas, vejiga. Exacto. Sí, Digo, no es el único, el pulmón, digo, es el que está directamente relacionado y la incidencia es mayor, pero entender que no es el único Aumenta sitio, todos el único los- órgano donde hay cáncer. En general, todos los cánceres, ¿no? Sí, Aumentan. en general, sí. Exactamente. Por el tabaco. Todos tienen, no recuerdo al menos alguno que no esté como factor de riesgo. Endometrio. Endometrio. Factor protector. Ok. Bueno, entrando de lleno ya en lo que es la enfermedad del cáncer de pulmón, ¿qué pasa? ¿A qué son candidatos? ¿Todos se operan? ¿Nadie se opera? ¿Se les da quimio? ¿Se les da radio? Depende del tamaño, depende de la edad, de las enfermedades acompañantes del propio cáncer en los pacientes. ¿Qué nos Sí. pueden hablar de eso? Digo, claro, como la mayoría de las enfermedades, pues el tratamiento inicial o el tratamiento global va a depender no nomás del cáncer, ¿no? Sino De lo todo que lo dice el cirujano. sino que pues todo lo que conlleva y todos los antecedentes del paciente, ¿no? Lo primero es el llegar al diagnóstico, ¿no? Buscar el origen y una vez que se detecta, pues también hasta el propio abordaje, ¿no? El llegar al diagnóstico sí cambia un poco, ¿no? Dependiendo del tamaño de la lesión, el lugar de la lesión. Y el bueno, subtipo, eso, y el sí, subtipo claro, y tumoral. eso pues lo vamos a platicar con neumólogo. Pero hablando del manejo, pues sí depende, ¿no? Si son enfermedades tempranas, que lamentablemente todavía son los pocos casos, ¿no? En general ya la mayoría de los pacientes llegan con enfermedad avanzada, pues esto hace que la posibilidad de manejo pues sea menor.
Normalmente van a manejo sistémico una vez que tenemos el diagnóstico y posteriormente a manejo quirúrgico, ¿no? Fíjate que hasta que comentas eso del manejo sistémico, la mayor parte de los pacientes que nos llegan, a menos a cirugía o a los cirujanos que operan cáncer de pulmón, son pacientes de edad avanzada que tienen muchas enfermedades que están complicados y muchos de ellos no aguantan la resección de un lóbulo pulmonar. Sí. Entonces, por eso la mayor parte de los pacientes que están en edad avanzada y en malas condiciones, pues desgraciadamente no se les realiza una cirugía. ¿Qué opinas, doctor? Sí, efectivamente, para empezar, pues de cada 10 pacientes con cáncer de pulmón, 1 o 2 pueden ser candidatos a cirugía. Pero de esos 2, uno no se va a poder operar, no porque no sea susceptible de quitarlo, sino que las enfermedades que tiene el paciente, llámese diabetes, insuficiencia cardíaca. A lo mejor ya se había infartado, ¿no? Por culpa del cigarro. Ya también. no permiten quitarle. Entonces, realmente de inicio es muy difícil operar un paciente con cáncer de pulmón primario. Y cuando llega a suceder, la mayoría de las veces pasa igual como en tiroides, ¿no? Estás estudiando por otra razón. La evaluación preoperatoria con tu placa de Una tórax. evaluación preoperatoria porque tuviste neumonía, te diste un golpe, te haces un estudio y resulta ahí aparece un nódulo pulmonar. Que ya hablaremos con el doctor Alcaraz acerca de cómo evaluar a estos pacientes. Y que prácticamente no hacemos tamizaje, ¿no? Ese es el Esa otro es problema. otra, que tampoco existe un plan de escrutinio bien establecido. No hay un programa nacional, no existe. No, y digo, porque muchas veces el pretexto es que tiene que ser un problema de salud, y digo, lo es, no mexicano, a nivel mundial. Debería existir un escrutinio mucho más específico, ¿no? Y nos ayudaría bastante. Ok, entonces, volviendo al tema, son pocos los que se operan en etapas tempranas. ¿Cuáles son las alternativas quirúrgicas en un paciente que sí se puede operar y que sí es candidato a una resección curativa? Pues definitivamente el tratamiento estándar, lo que se realiza cuando hay un cáncer de pulmón, son las mínimas cirugías, es una lobectomía, quitar solamente el lóbulo del pulmón con estadificación o tapificación de los ganglios del mediastino para poder... Yo tengo una duda, ¿qué es un lóbulo pulmonar? Un lóbulo pulmonar, los pulmones se dividen, al menos el derecho, en 3 segmentos. No, 3 lóbulos. 3 lóbulos o 3 partes, por así decirlo, porque hay varios segmentos dependiendo del lóbulo. Perdón, te interrumpí para que no se genere confusión. Sí. Entonces, el pulmón del lado derecho tiene 3 lóbulos, del lado izquierdo tiene 2. Dependiendo la localización del tumor o la masa tumoral que está en el pulmón es si podemos realizar la cirugía, pero la cirugía mínima, al menos en cáncer, es quitar un lóbulo como tal. ¿Que sería el equivalente como una tercera parte del pulmón? En el derecho sí, probablemente. En el izquierdo sería pues la mitad del pulmón. Redondeando el comentario del doctor Ramsés, es que a su vez los lóbulos se dividen en segmentos. Por eso le dije que para que no se prestara a confusión. El derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2, pero a su vez cada lóbulo contienen segmentos. Digo, no vamos a entrar en detalles anatómicos, pero el pulmón es una bolsa. Pero si pudieras hacer una analogía con porcentaje de pulmón que vas a perder por una cirugía. Es que para allá voy, porque en los últimos años tienes que tomar en cuenta muchísimas características de la enfermedad del paciente y de los comórbidos. Pero hay muchos estudios que se han corrido y se están corriendo donde comparan quitar todo el lóbulo contra quitar segmentos. Eso, en todo el organismo, esa cirugía se llama cirugía conservadora de tejido. Aplica en mama, aplica en pulmón, aplica en hígado. Riñón. Entonces, riñón. Entonces, lo que se busca es, al quitar yo una parte de ese pulmón, de ese lóbulo o esos segmentos, como normalmente el paciente con cáncer de pulmón es un paciente que fumó, ya tiene alterada su función general de los pulmones. Entonces,
se está buscando quitar lo mínimo para que el máximo tejido que le quede le sea funcional para llevar una vida normal, Seguir respirando. pero sin comprometer la seguridad oncológica. Por eso es que se están corriendo estudios donde es, a ver, ¿es seguro oncológicamente quitar el óvulo o quitar el segmento o quitar 2 segmentos o inclusive resecciones no anatómicas para tratar de conservar la función del pulmón sin arriesgar lo oncológico? Y en algunos estudios se ve que la seguridad oncológica es similar, pero depende de muchas cosas, de la edad del paciente, de sus comórbidos, del tipo de cáncer que sea, que si es adeno, que si es con células en avena. Tú sabes todos esos datos histopatológicos, pero sí es importante. Digo, toda la vida ha sido el estándar lo que comentaba Ramsés, ¿no? La lobectomía más los ganglios, a donde drena el líquido linfático, ese lóbulo. ¿Y ahí aplica el ganglio centinela? ¿Puedes usar ganglio centinela en pulmón? No hay un estudio que te confirme que pueda ser el estándar todavía. Sin embargo, como siempre he creído, todo va para allá. Y dependiendo del subtipo, de los datos histopatológicos, que si ya hay invasión vascular, linfática, la recomendación es una linfadenectomía estándar, pero igual también se está comparando la linfadenectomía completa contra muestreo o inclusive, ¿por qué no?, en un futuro cercano, ganglio centinela. ¿Y habría algún estudio, alguna forma de decir este paciente sí es candidato a hacer ese pequeño muestreo o ganglio centinela, o no tienes algo preoperatorio, alguna recomendación? Sí, ¿qué Ultrasonido, estudios tenemos que endoscópico, hacer? un PET, ¿qué tanto les ayuda a ustedes el PET para definir este paciente? ¿Vamos a hacerle una linfa completa o vamos a hacer un muestreo o lo Fíjate dejamos que sin manejo? sí existe, por ejemplo, cuando identificas los pacientes que tienen lesiones sospechosas de cáncer de pulmón, que eso se puede abordar en diagnóstico, realizas estudios de imagen, tomografías contrastadas, y si tú tienes una alta sospecha por antecedentes o índice tabáquico elevado que sea un cáncer de pulmón, podrías solicitar un PET para determinar si tiene enfermedad contralateral o en el otro lado del mediastino, lo cual lo hace pues ya lo inoperable, ¿no?, a ese paciente, debido a que no hay beneficio en operar un paciente que ya tiene enfermedad avanzada en sobrevida, hablando de sobrevida, ¿no? Pero normalmente los estudiamos con estudios de imagen, tomografía y pudiendo hacer hasta inclusive PET. O puedes hacer biopsias endoscópicas por broncoscopía para poner histología, y según tus evidencias de los hallazgos de estudios de imagen puedes determinar si es candidato a cirugía o si está en una fase avanzada que está fuera de manejo quirúrgico, ¿no? O hay pacientes que tienen lesiones muy pequeñas, como comentaba el doctor Juan, pero son pacientes que tienen enfisema pulmonar, que fumaron toda su vida a pesar de que sea una lesión pequeña, y si tú haces una resección como una lobectomía, pues el paciente se te va a morir con hipercapnia porque no va a tolerar la oxigenación, porque se va a intoxicar con CO2. Va a ser insuficiencia respiratoria, ¿no? Y preguntaba porque en esos casos, sobre todo hablando de enfermedad temprana, hay una alternativa, entendiendo que muchos pacientes pues, son fumadores crónicos, que tienen muchos comórbidos y que a veces, aunque sea cirugía pequeña, segmentaria, a veces no son candidatos a la resección, ¿no? Y en esos casos, por ejemplo, una opción de tratamiento es tratamiento de radiación. No es el tratamiento de radiación convencional que usamos en la mayoría de los casos, es una radiación ablativa, que se llama ablativa estereotáxica, en la cual pues damos un tratamiento, una dosis muy alta de radiación a la zona ahí de la lesión, cursos muy cortos, ¿no? Los cursos más estándares hablamos de 5 sesiones en general, aunque hay algunos estudios que hablan de 3 sesiones, hasta 7 sesiones, o en ocasiones hasta 10, ¿no? Esto depende mucho del volumen de la lesión. Y también en la actualidad, así como con ustedes, estos pacientes, muchas veces si los estudios endoscópicos, las biopsias o el PET está negativo, pues muchas veces también no incluimos o no radiamos los ganglios, ¿no? O sea, y esto se ha visto pues que en el control oncológico no se modifica, ¿no? O
sea, van a tener una muy buena respuesta en control del tumor primario y la tasa de recurrencias o la posibilidad de que algún ganglio en el futuro tenga enfermedad es muy baja, ¿no? Eso es bien importante porque volvemos a lo mismo. El paciente con cáncer de pulmón es un paciente que ya sufre consecuencias funcionales del tabaquismo. Y antes, encima de todo eso, los sobretratábamos, ¿no? Iban a cirugías extremadamente radicales que podían tener complicaciones a corto, mediano y largo plazo, y encima la quimioterapia y encima la radiación, y pues terminaban con una calidad de vida, y así que tú dijeras, la sobrevida se mejoró, wow, así muchísimo, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora se está personalizando más. Ya hay alternativas, como lo comenta el doctor Carlos, a la cirugía para pacientes que no son operables por otras enfermedades. Y bueno, no sé qué opinas, Emilio, de alternativas o tratamientos adyuvantes desde el punto de vista de la oncología médica. Lo que pasa es que lo que ha mejorado en cuanto a la parte de oncología médica es que ya podemos descubrir el origen del cáncer detectando algunas mutaciones, ¿no? Entonces, si detectamos esas mutaciones, podemos dirigir la terapia, ¿no? La terapia blanco. Y eso es lo que ha venido a revolucionar, ¿no? O sea, alcanzamos mayores tasas de curación si se llevó a cirugía, y también podemos obtener más respuestas en el tratamiento, ¿no? Hay múltiples, bueno, principalmente nos basamos en 4, pero hay muchas más. Donde viene lo que es la inmunoterapia, los marcadores que nos dicen que hay que dar inmunoterapia, los marcadores que nos dicen que hay para efectos de alguna mutación especial, como lo mencionábamos hace rato, del factor de crecimiento epidérmico, una terapia dirigida a corregir esa mutación en el factor de crecimiento epidérmico o en otros genes de fusión que se han visto, ¿no? Entonces, ya ahora el paciente no solo es hacer la biopsia y ver si es cáncer de pulmón o no es cáncer de pulmón, sino además tendríamos que ver si tiene o no tiene estas mutaciones, y sobre esas mutaciones entonces sí ya ir planeando el tratamiento, ¿no? Si va a poder ser llevado a cirugía, después tendría que recibir una terapia dirigida para prevenir que regrese esa enfermedad, ¿sí? Entonces esto sí ha venido a cambiar, ¿no? el panorama en cuanto a curación de los pacientes, ¿no? Y igual para enfermedades que no son curables, también el tener esa terapia pues nos permite cronificar la enfermedad, cosa que antes no podíamos, ¿no? Oye, Emilio, si te fijas, hace 15, 20 años, paciente con cáncer de pulmón, ese paciente se va a morir pronto. Ahorita con el conocimiento de las nuevas mutaciones, ¿qué tanto se han beneficiado los pacientes en sobrevida? Pues podemos hablar así en general de que va a haber un 30% de los pacientes que van a tener respuestas duraderas, ¿no? Entonces, dependiendo de la mutación que tengan o si recibieron inmunoterapia, la respuesta puede durar mucho tiempo. No podemos decir curación, porque pues, sigue estando la enfermedad ahí, pero va a estar controlado durante mucho tiempo. Y esa es la ventaja de lo que hacemos actualmente y que tenemos varias terapias dirigidas para esas mutaciones. Lo que decías, ¿no? De hacer crónica la enfermedad. Se cronifica. Eso es fabuloso, ¿no? Sí, que la cosa que antes decíamos, la supervivencia a 5 años es casi nula. Actualmente pues, ya podemos rebasar los 5 años, ¿no? En esos pacientes. Oye, Emilio, ¿y qué tan costosos son esos tratamientos? El problema es que sí, todo lo que tiene patente es costoso, ¿no? La inmunoterapia está pronta a perder la patente y probablemente eso reduzca un poco los costos, pero quien crea los medicamentos, todo lo que lleva la línea de producción, estamos en un mundo que todo tiene que ver con la parte comercial y cuánto voy a ganar y capitalista finalmente. Entonces, pues el invertir para hacer esa línea de producción y que mantenga una calidad adecuada. Una bioequivalencia. Ajá, para que sea útil en la mayoría de los pacientes y que no vayamos a producirnos un daño mayor por darles estos medicamentos, pues hace que no sea tan barato, ¿no? Aunque ya hayan perdido la patente, probablemente estamos hablando de que son terapias que si vamos a darlas alrededor de 2 años, 2, 3 años, pues vamos a invertir alrededor de unos 5 millones de pesos. Wow. Eso sí es a veces más impactante que la propia enfermedad, ¿no? Por eso es la importancia de que hayan los sistemas de salud, ¿no? Porque, a ver, imagínate,
tienes cáncer de pulmón, estás en buenas condiciones, tienes esta alternativa, pero no tienes el dinero. Pues sigo fumando. No, verdaderamente que es triste, ¿no? Ojalá que pronto podamos tener alternativas al alcance de todos, ¿no? Sí, sí. De hecho, se cuenta con los medicamentos, no la mayoría, pero digamos que una buena parte de los medicamentos dentro de las instituciones y pueden darse, ¿no? Sin ningún costo, ¿no? Siempre cuando se tenga el acceso ya sea a Salubridad, al IMSS, al ISSSTE, ¿no? La mayoría de los centros tienen inmunoterapia, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué opinan acerca de... no sé si bueno, cuando existía lo de gastos catastróficos, ¿estaba incluido cáncer de pulmón? Gastos catastróficos. Con seguro sí, popular y todo. Sí estaba incluido, pero en aquel entonces solo trataba, no había inmunoterapia, creo que solo era la terapia blanco, lo que era el anti-EGFR, era lo único que tenían. Aprovechando, digo, nuestro compañero Emilio Murillo, él es investigador y ha llevado varios protocolos, inclusive de pulmón. Sí. ¿Qué tan frecuente es que haya estos protocolos abiertos donde tú puedas incluir a pacientes de la población general con esta situación? Normalmente como se está buscando continuamente terapias nuevas, son comunes para las neoplasias más frecuentes, las primeras 10, digámoslo así, ¿no? Es donde más continuamente hay abiertos Pero incluye estudios. pulmón. Cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, digamos que son como los más frecuentes, ¿no? Y sí, se incluyen. Luego es importante tener este conocimiento porque se nos acaban las alternativas, seguramente nos ha pasado a todos, y es importante saber que existe a veces estos protocolos de investigación donde creo que el mayor beneficiado es el paciente. Sí, no, normalmente no tienen algún costo, el costo lo absorbe el laboratorio que está poniendo a disposición el medicamento para el estudio, y les incluye como una especie de seguro de gastos médicos para las complicaciones que pudiera haber con el tratamiento, ¿no? Y se les puede dar la atención de las complicaciones igual sin ningún costo. A lo mejor no de una pierna rota, pero sí de un neumotórax por el cáncer de pulmón, ¿no? Claro, claro. Complicaciones relacionadas al tratamiento. Al ¿no? tratamiento, así es. Bueno, para concluir, digo, podemos hablar horas y horas acerca del tema, pero uno, el que haya estos avances, estas alternativas, estos tratamientos más personalizados, evitando secuelas o incrementando los problemas funcionales de los que ya de por sí tiene el paciente con tabaquismo, a pesar de todo esto, no es que estemos diciendo, se está acabando el problema de pulmón, puedes fumar libremente. Pues no es así, ¿no? Porque el cáncer es uno de tantos problemas que causa el tabaquismo. Y número dos, sí darles un poquito o un aliciente a estos pacientes que de repente ya en tiempos anteriores se encontraban pues, prácticamente desahuciados. Y ahí, con todo esto, pues nuevas oportunidades, ¿no? De por sí en la vida de una persona con estos problemas. ¿No sé si quieran agregar algo? Pues definitivamente cómo poder hacer caso o cómo poder ayudar a los pacientes, sobre todo los que tienen factores de riesgo para cáncer de pulmón, sobre todo, que es lo más frecuente, el tabaquismo intenso, índices tabáquicos elevados, quiere decir que fumen y fumen durante muchísimos años. Estos pacientes entrar en el escrutinio con tomografías de tórax, si así se pudiese realizar. Y una vez identificando alguna lesión, pues definitivamente acudir con personal capacitado, llámese neumólogos, llámese oncólogos o los que están relacionados al área de oncología, quirúrgicos, no quirúrgicos o neumólogos para poder hacer un diagnóstico precoz. Una vez encontrando un diagnóstico precoz, pues es probable el paciente que le vaya mejor. Independientemente de eso, si los pacientes son añosos y tienen complicaciones o enfermedades concomitantes que puedan condicionar otras enfermedades, pues definitivamente pues están fritos, ¿no? Definitivamente, pero sí, definitivamente los familiares que pudiesen tener factores de riesgo, hay que hacer estudios para poder identificarlos y poder tratarlos e inclusive se podrían curar algunos que estuvieran en etapas iniciales.
Sí, pues entender eso, ¿no? Uno, la importancia de dejar el cigarro y si conocemos a alguien, pues tratar de ir convenciendo, ¿no? Con argumentos, el ir bajando la cantidad de cigarros al día es, como ya se platicó, la verdad es que es un hábito, una adicción muy compleja de retirar, pero bueno, hay formas, hay apoyos, ¿no? Y lo otro, pues tratar de acudir prontamente, ¿no? Que si es una tos persistente, que están empezando ahí con expectoración o hay un dolor asociado a la tos, pues acudir a atención médica, ¿no? No dejar pasar pensando en que es una gripa o pensar que es otra cosa, porque pues muchas veces lo que sucede y ya cuando vienen otros datos, ¿no? Otros síntomas ya sangrados o alguna otra cosa o dolores muy, muy intensos, pues nos habla muchas veces ya de una enfermedad pues avanzada y que las posibilidades terapéuticas pues se van a limitar, ¿no? O se van a hacer más costosas. También. Bueno, yo lo que les recomendaría es tratar de hacer la detección oportuna. Sabemos que es difícil, es costoso porque implica hacer una tomografía, pero sobre todo en las personas que fumen o estén expuestas a algún factor de riesgo, ya lo mencionábamos, el radón, la contaminación, que pues prácticamente en esta ciudad pues, es algo normal. Pues tratar de hacerlo, ¿no? Y hacer una detección oportuna puede salvar vidas de muchos pacientes. No hay como tal un método de tamizaje que sea público, porque no existe como tal, no hay un programa así, pero pues trataremos de impulsarlo y que se logre, ¿no? Y poder detectar de forma oportuna todos estos tipos de tumores pulmonares. Digo, existen ciertos programas, incluso con apoyo internacional, que sí, como que empieza a haber algunas situaciones acerca de tamizajes, ya lo platicaremos en su momento con nuestro neumólogo del equipo, el doctor Alcaraz, pero bueno, ojalá y que hubiera iniciativa de aquí mismo, ¿no? De casa. Pues muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.